tres. Bueno, buenas tardes. Nosotras vamos a hacer la presentación de nuestro parcial de segundo corte procesal civil. Nosotros tomamos tres temas importantes para relacionarlo con lo que es el debido proceso, que son los factores de atribución de competencia, el litis consorcio y la aplicación de la ley procesal en el tiempo. Bueno, inicialmente lo que queríamos es hacer una introducción a frente qué es el debido proceso y por qué es el pilar fundamental en el ejercicio del derecho procesal civil, o bueno, del procesal en general. Y como lo define José Luis Cusi Alaraonoca, bueno, él dice que es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico a través de las cuales se busca la protección del individuo que está incurso en una actuación judicial o administrativa para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Además, por otro lado, como vimos en nuestra primera clase, en el artículo 29 de la Constitución Política se habla sobre el debido proceso y porque es un principio fundamental, ya que toda clase de actuación judicial y administrativa, en esta nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia a la plenitud de las formas propias de cada juicio. Y ahora sí vamos a entrar en materia sobre los temas que elegimos para nuestro examen de este corte. Inicialmente quisimos hacer alusión al factor de atribución de la competencia, que, que es uno de los temas más importantes y necesarios, ay, que es uno de los temas más importantes y necesarios para establecer la relación y aplicación del debido proceso, ya que es la atribución que se le da al ordenamiento jurídico, porque como vemos corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todo asunto que no es atribuido expresamente por la ley. Esto está consagrado en el artículo 15 de la Constitución del Código General del Proceso, perdón. Además, existen cuatro factores que determinan la competencia. El primero es el factor objetivo, que, como lo dice la sentencia T-308-14 de la Corte Constitucional, dice que ha sido nominado por el tema o razón del litigio o la materia de la cual se va a llevar a cabo el proceso, ya puede ser la jurisdicción penal, la civil, la administrativa, etcétera. Y también se habla de la cuantía, que frente a la razón de la cuantía se refiere al costo del proceso en cuanto a lo reclamado por el peticionario y el valor de la diferencia entre lo reclamado y lo concedido, que hay varios tipos de cuantías. Está la mínima, está la menor y está la mayor. Por otro lado, está el factor subjetivo, que se refiere, según la Corte Suprema de Justicia, a la calidad de las personas involucradas en el litigio o el ratione personae. También se comenta que pues para fijar la competencia se toman el elemento central de la connotación especial que se predica respecto a determinado sujeto de derecho. Y en el caso de esta sentencia en particular, se hablaba sobre si la Corte Suprema de Justicia tenía la competencia de conocer sobre los procesos contenciosos en los cuales es parte de un Estado extranjero o un diplomático acreditado ante el gobierno colombiano. Por otro lado, el tercer factor es el funcional y esa competencia pues abarca el grado de jurisdicción. Entonces, también se habla de las etapas procesales, así como la asignación de recursos extraordinarios, ya sea la casación o la revisión. Y también implica que, digamos, los jueces se encarguen de diferentes etapas en el proceso según lo determine la ley. Y por último, pero no menos importante, ya que este es uno de los más extensos y que está regulado en el artículo 28 del Código General del Proceso, es el factor territorial. Y es que resulta fundamental explicarlo porque determina la competencia judicial, ya sea según las disposiciones que éste abarca. Y puede ser desde la ubicación del domicilio del demandante, del demandado, hasta considerar como cosas más específicas en procesos relacionados ya sea con alimentos, la nulidad de un matrimonio, sucesiones, derechos reales, la responsabilidad extracontractual, entre otros. Y eso hace evidencia a la ubicación geográfica, ya que influye pues cómo se va a administrar la justicia. Entonces, eso asegura que los casos sean tratados por el juez que le compete según la naturaleza del litigio y de las partes que están involucradas. Ok, ahora vamos a hablar sobre el otro tema importante, que es el litis consorcio. Y pues para darles como una definición importante, esto es una figura procesal que se utiliza en el derecho y es una de las más importantes y relevantes,
y se refiere o hace referencia a la participación de varias personas en un mismo proceso judicial, donde distintas partes del proceso, que pueden ser tanto demandantes o demandados, tienen los mismos intereses frente a hechos jurídicos iguales. Los litisconsorcios se dividen en tres tipos, que son facultativos, necesarios y cuasi necesarios. Para diferenciar cada uno, iniciamos con los necesarios, que son como los más comunes, y hace referencia que en este caso, pues la ley exige que todas las personas afectadas en el litigio participen en el proceso, ya que la resolución judicial debe afectar a todos los involucrados en el que hacen parte del litisconsorcio, y que igualmente los deben involucrar de una manera uniforme. Otra parte importante es que alguna de las personas no participa, este proceso queda inválido. Y un ejemplo claro sería en una sucesión donde todos los herederos deben ser parte del proceso. Otra parte importante es que el litisconsorcio, la finalidad o el objetivo de este es buscar la eficiencia procesal, evitando repetición de juicios. O sea, esto es como buscar la agilidad en los mismos procesos. El segundo sería el litisconsorcio necesario, el facultativo, perdón, que es a diferencia del otro, en este la participación conjunta no es obligatoria, pero se permite porque simplifica el proceso judicial y evita la duplicación de juicios, lo que ya les comentaba. Igualmente, en este caso, los litisconsortes, que son las partes del proceso, no tienen por qué tener el mismo interés, pero sí debe estar relacionado con el mismo acto o el mismo hecho. Y por último, los litisconsorcios cuasi necesarios, estos están como en la mitad entre los dos anteriores, pero hay decisiones que algunos pueden o no tomar. Y esto funciona más que todo para acciones constitucionales o acciones de grupo. La otra parte, pásalo, sería la aplicación de la ley procesal en el tiempo, que se refiere a cómo y cuándo las normas procesales, las que regulan un procedimiento judicial, deben aplicarse en relación con los hechos o situaciones que ocurran antes o después de su entrada en vigor. Nosotras tomamos tres principios fundamentales o claves que son importantes, que es el principio de la aplicación inmediata, que es cuando las leyes procesales se aplican de manera inmediata, y esto significa que hay un proceso judicial indicado bajo una ley anterior, que no podría haberse afectado por una nueva ley procesal durante el transcurso del juicio. Otra parte importante sería la irretroactividad de la ley y de la norma procesal, que es cuando, pues que aunque las normas procesales se aplican de manera inmediata, no tienen efecto retroactivo sobre procesos ya concluidos. Y por último, serían las excepciones, que en algunos casos la propia ley procesal puede establecer un régimen transitorio o especial para su aplicación en el tiempo. Entonces, digamos, como que la ley procesal se aplica en forma inmediata a todos los procesos en el transcurso y futuros. Quiere decir que si una norma llega, digamos, en un proceso que ya está en curso, pues obviamente también va a ser relevante para este mismo proceso. Y ya continúa. Bueno, esa es nuestra bibliografía, las juntamos acá, pero finalmente como conclusión nosotras queremos llevar a cabo pues como una enseñanza frente a este ensayo que llevamos a cabo, y es que el debido proceso es el principio o uno de los principios más esenciales frente a la forma en la que se garantiza la correcta administración de justicia en el país, o bueno, en cualquier estado. Y en nuestro caso es el hecho de asegurar los derechos a las partes que están dentro del proceso en cada etapa del litigio, y además los factores como los que nombramos, que es la atribución a la competencia, el litisconsorcio y la correcta aplicación de la ley en el tiempo, pues juegan un papel fundamental, crucial, en la preservación de este principio, ya que estos elementos pues aseguran que el proceso judicial pues sea justo, eficiente y equitativo, y además, como ya lo nombré, protege pues los derechos que se adquieren y evitan que hayan decisiones ya sean arbitrarias o contradictorias para las partes, y además, finalmente en ese sentido, pues el respeto por el debido proceso contribuye a que haya justicia y que sea más coherente y equitativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.